En un día como hoy en la historia, en el año 100 antes de Cristo, 100 exactamente, 100, nació Julio César. Cayo Julio César, le dicen algunos, nació Julio César. Él dijo después que provenía de una familia descendiente directamente de la diosa Venus, que la diosa Venus era su antecedente directo. Bueno, tenía pues esos sueños de grandeza, sueños inmensos de grandeza Cayo Julio César, que se demoró en empezar su carrera, tanto que cuando pasando por las calles de Roma vio una estatua de Alejandro Magno dijo: cuando este hombre tenía mi edad ya era dueño del mundo. Y él no había empezado. Cayo Julio César, hombre de grandes ejecutorias, hombre que enfrentó a los piratas del Mediterráneo. Después se dice que los hizo colgar uno a uno porque él fue prisionero de los piratas del Mediterráneo. Y lo que tomaron en broma, les dijo: yo me voy a liberar y los voy a coger a ustedes prisioneros y los voy a colgar exactamente a usted de este palo y a usted de este y a usted de este. Y les cumplió exactamente. Julio César fue combatiente de muchas luchas, estuvo en España como combatiente y finalmente se fue para la grande tarea militar que lo aguardaba para hacer el camino de su gloria, la guerra en las Galias. En las Galias. Julio César es el gran triunfador de las Galias y sus hazañas militares no tienen cuento. Y eso es lo más importante de Julio César, nos preguntamos, ¿no? Lo más importante de Julio César no fueron las guerras de las Galias, sino los comentarios a las guerras de las Galias, porque Julio César fue uno de los grandes escritores que dio la humanidad y uno de los grandes teóricos de la doctrina militar. No hay militar que se respete que no haya leído los comentarios a las guerras de las Galias de Julio César, quien después tendría el gran desafío de su historia. Sería que enfrentaría a Pompeyo y que enfrentaría al Senado romano, para lo que tendría que abandonar las Galias, atravesarla y desafiar el Imperio Romano, el más poderoso de su tiempo. Pues lo hizo y pasó al río Rubicón, que parece ser un riachuelo nada más, pero a un grito que ha conmovido la historia de los tiempos. Alea jacta est, la suerte está echada. Julio César vendría pues a caer sobre Roma mucho tiempo después de que había conmovido al Imperio Romano con sus hazañas oratorias. Julio César no fue solamente un grande escritor, como lo demostró en los comentarios a las guerras de las Galias, sino un grande orador parlamentario. Tal vez uno de los más grandes que conocieron los tiempos, apenas al nivel de Cicerón y de Demóstenes, Julio César. Pues vino a desafiar al imperio y vino a perseguir a Pompeyo, y fue camino adelante hacia el oriente donde Pompeyo se había refugiado, y lo derrotó finalmente, y Pompeyo sería muerto, y Julio César sería el dueño absoluto de Roma. ¡Qué gran político! ¡Qué grande hombre de Estado! Las obras que hizo Julio César como dueño de Roma, como dueño del mundo, quedaron para siempre en la memoria de los tiempos. Y estaba convencido de que podía mantener un régimen, una dictadura, pero en la sombra se estaba puliendo el puñal que habría de darle muerte, el puñal de todos los que le cayeron encima en un momento de descuido. Era tan seguro de su seguridad,
era tan pleno de su poder que no tomó precauciones especiales para defenderse de los traidores. Tú también, Bruto, hijo mío, pues así fue la muerte de Julio César. Pero la muerte de Julio César no fue sino la ocasión para que surgiera de su muerte y de la traición de la que fue víctima el grande imperio romano, que nacería nada menos que de su heredero político Octavio Augusto. Julio César, pasemos revista simplemente, uno de los más grandes militares de la historia, uno de los más grandes escritores de la historia, uno de los más grandes teóricos de la ciencia militar de su historia, uno de los más grandes oradores políticos que produjo la historia. ¿Qué le faltó a Julio César para la grandeza? Julio César, Cayo Julio César, nació un día como hoy en el año 100 a.C. y murió muy joven, pero tuvo tiempo para conmover el mundo, para conmoverlo con sus hazañas militares, para conmoverlo de su inmenso talento político, para conmoverlo con la guerra de las Galias, una de las grandes hazañas del Imperio Romano, para conmoverlo en todo lo que fue, como orador, como político, como escritor, como militar. ¿Qué le faltó a Julio César para ser un hombre grande? Hoy estamos celebrando un año más de su nacimiento. Nació en el año 100 a.C. Cayo Julio César. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.